El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Gracias por acompañarnos. El incremento del salario mínimo es quizá el indicador más esperado para saber cómo será el posible panorama económico de una región. Pues bien, aunque para 2020 el incremento fue del 6%, en realidad para los sectores más desfavorecidos, esa alza corresponde realmente a 2.1 o 2.2%. Ese es nuestro tema de hoy. Ya comenzamos. Regresamos. Aunque en principio el incremento del salario mínimo fue del 6%, lo que alivianaría las necesidades de los colombianos, a la hora del té no es tan así, pues este incremento varía en función de la inflación. El aumento real del salario mínimo se explica es a partir de la inflación. O sea, nosotros en este momento cerramos un año con una inflación del 3.8%, según las cifras del DANE, y el aumento que decretó el gobierno nacional en diciembre fue del 6%. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el crecimiento real fue del 2.2%, es porque se mira esa cifra por encima que tuvimos de la inflación. Entonces, se dice que el salario mínimo real aumentó en esa cifra gracias al aumento que se dio por encima del IPC, ¿cierto? Que fue el valor como tal que se dio. De hecho, según las últimas cifras que se han dado, este gobierno en promedio ha hecho los aumentos reales más altos en salario mínimo en los últimos 35 años. La paradoja es que al hacer sumas y restas, el sector menos beneficiado con el aumento del salario mínimo es el más vulnerable. Las personas en estado de pobreza en Colombia tienen unas características muy específicas. Primero, tienen empleo informal. Segundo, tienen bajo nivel de formación. Tercero, reciben menos del mínimo. Trabajan ocasionalmente en la semana, no trabajan tiempos completos. Quienes devengan el mínimo no están en estado de pobreza. Quienes devengan el mínimo están en unas situaciones de vida mucho mejores que ese 50% de población en estado de informalidad. Todo eso ha hecho que generemos dos economías, y dos economías que se marcan mucho más en una Colombia desarrollada y capaz, que está en las ciudades, y que está en las ciudades que menos informalidad tienen, como Medellín o como Cali o como Bogotá, y una Colombia bastante informal que está en las ciudades intermedias y que está en el campo, en donde la informalidad está por encima del 80%. Es decir, ahí tenemos un problema de país, y quienes se abrogan el derecho a hablar por el mínimo están hablando es por unos sectores de ingresos medios que no tienen los problemas de la informalidad. Entonces, yo creo que si fuéramos a hablar de inclusión social, tal vez el tema que más debíamos tratar era una flexibilización laboral para que puedan entrar a la formalidad un porcentaje enorme de la población. Y así empieza un nuevo año con datos y cifras que representan eventos buenos y no tan buenos para los colombianos. Un recorderis, el subsidio de transporte también incrementó un 6%, lo que equivale a 102.853 pesos. Nos vemos mañana.